Bien, además voy a dejar dado mi señal de celular porque por si tuviéramos problemas de conexión. Bien, entonces yo les comentaba que lo que vamos a hacer en esta sesión, no más ensayos porfa, dice, bueno, sí, lamentablemente eso hay una tarea que tenemos que abordar. Y digo lamentablemente porque igual implica trabajo, pero que finalmente eso va a redundar en que ustedes van a poder enfrentar de mucha mejor manera los desafíos que una carrera de pedagogía tiene en términos de los procesos de escritura. No solamente porque la escritura tiene que ser un elemento presente en su vinculación con el mundo académico, sino porque también ustedes luego van a ir a hacer que otros escriban. Niños más pequeños, niños más grandes, y desde esa perspectiva, primero quiero contextualizarles. Se ha propuesto, hay un proyecto que involucra a las tres carreras, decía, para los alumnos de primero y segundo año, que implica la escritura de un ensayo académico, ensayo, ¿cierto?, que no redunda en una calificación dentro de la asignatura, pero que de todas maneras es una actividad, ¿cierto?, formativa muy importante a la que podemos asignarle, si después lo conversamos, ¿cierto?, una buena parte, por ejemplo, del control de lectura que viene. De hecho, les digo que el paralelo 1 incorporó la escritura del ensayo en este control de lectura que estamos finalizando hoy día. Yo, como no había trabajado todavía con ustedes el ensayo, sí podemos pensar que esto forme parte del próximo control de lectura. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, toda esta parte, ¿cierto?, de aplicación que ustedes están haciendo en el control de lectura, que cierra hoy día, y que entre paréntesis, ¿cierto?, me pidieron un espacio para que lo cerrara hoy día a las 23:59, y yo señalé que sí, me escribieron del otro paralelo, así que voy a dar más tiempo, el control se cierra en la noche. Así como ustedes están haciendo una parte de aplicación en ese control de lectura, podemos de todas maneras incorporar esta parte, este trabajo que ustedes van a hacer como parte de ese otro control. Natalia, te escucho. Profe, yo tengo una duda, pero creo que es de ansiosa nomás. En la segunda parte del control de lectura, ¿tengo que solamente rellenar el cuadro o algo más? Porque recuerdo que usted había dicho que eran 25 puntos y como que sumando nos dan. No, pues son cuatro columnas, son Ah, 20 ya, puntos, son 20 puntos, 20. ya, entonces son Sí, 5 por cada una, no 4. sí, sí. Ya, O sea, ajá, están las fases, pues, están las fases que revisamos en clase, son las mismas sí, fases, ¿ya? sí, que como que sumaba y no me Sí, daba el número, son entonces 20 por eso. puntos, sí. Sí, Me gusta la gente ansiosa, porque la gente ansiosa siempre está ahí dándole vuelta pide siempre estas aclaraciones. Vi que llegó alguien recién, se me pasó, a ver, ¿quién llegó? Javiera Meléndez. Javiera Meléndez. Ya, entonces, vamos a volver entonces con el tema del ensayo y después, si ustedes quieren, al final, cuando yo ya haya explicado lo del ensayo, puedo tener micrófono abierto por si tienen algunas consultas acerca de el control que están construyendo. Lo primero que les voy a explicar es que este es un trabajo individual que implica, ¿cierto?, armar un texto escrito con ciertas características que ya se las voy a mostrar, pensando siempre que sus insumos para armar el ensayo son las discusiones que nosotros hemos tenido en clase, referidas en este caso hemos hablado harto acerca de la enseñanza de la gramática, y si bien el tema es ese, el enfoque que ustedes le pueden dar al ensayo puede ser desde cómo incorporar la enseñanza de la gramática en el trabajo, ¿cierto?, didáctico con los textos escritos en el aula, como también puede ser los desafíos que para un profesor o profesora
implica, ¿cierto?, el dominio de la lengua para mejorar la producción escrita de aquellos, ¿cierto?, que van a ser nuestros estudiantes. Y eso puede implicar, por ejemplo, que ustedes hagan una retrospectiva acerca de cómo ustedes aprendieron gramática en el colegio, qué espacio, ¿cierto?, ocupaba la gramática cuando ustedes se enfrentaban a tareas en la clase de lenguaje. ¿Estaba presente? ¿No estaba presente? Había allí estoy anotando a Orián que viene entrando, había allí un trabajo que se hacía desde sus profesores o profesoras, tanto en la enseñanza básica, que ya son recuerdos más lejanos, como en la enseñanza media. Si, por ejemplo, la gramática que aprendieron estuvo más bien dada por el aprender algunos conectores, por ejemplo, que se consideran importantes porque hay algunos ítems en la prueba de selección universitaria, cualquiera sea la que ustedes hayan dado, que requería que ustedes dominaran esos conectores, y entonces ustedes pueden armar este texto que tienen que escribir, que ya les voy a mostrar cuáles son sus características, a partir de su propia experiencia como estudiantes del sistema en el cual, ¿cierto?, igual tenían que escribir texto, porque ustedes son hijos del currículum donde las habilidades de escritura están súper presentes en todo lo que hacemos, y luego, ¿cierto?, cómo esa experiencia que ustedes tienen como usuarios de la lengua, como egresados, ¿cierto?, del sistema escolar, con un currículum escolar que tiene objetivos de aprendizaje referidos a gramática integradas a el eje de escritura, se enfrentan ahora a el aprender gramática como docentes o futuros docentes para enseñársela a otros y los desafíos que aquello implica. O bien se pueden quedar, ¿cierto?, en alguna arista de la discusión que le podemos ir dando vueltas también, porque lo importante, ¿cierto?, es que ustedes tienen que escribir un ensayo académico de tipo argumentativo en el que tengan algún tipo de elemento con que sostener esa discusión. ¿Cuál es el elemento con el cual sostener esta discusión? Las lecturas que ustedes han hecho. No por nada se leyeron, ¿cierto?, una gran cantidad de páginas dedicadas al tema, en el cual, ¿cierto?, no solamente vimos la discusión, ¿cierto?, epistemológica en torno a el tema de la gramática, sino que también vimos cómo podía esta integrarse a situaciones didácticas en las cuales el foco no era la gramática en sí misma, sino que era cómo esta, ¿cierto?, permite fortalecer los procesos de escritura. Y esos procesos de escritura, a su vez, metidos, ¿cierto?, en un marco mayor, que es el trabajo con textos, textos que leemos con los niños y niñas y a partir de los cuales levantamos características, son estas fases, ¿cierto?, que ustedes tenían o tienen que movilizar en la prueba y que las vimos en la clase del jueves. Entonces, para esto, para este propósito, voy a mostrarles el aula. Si hubiera en este minuto alguien que quisiera entrar, voy a desconectar mi pestañita flotante, entonces dejo de ver ahora a las personas. Por ejemplo, ahí viene justo Javier Meléndez. Javier Meléndez. Ah, se había caído porque ya estaba presente Javier. Ya, entonces, Nancy, que yo te veo a ti, ¿tú me puedes decir si estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Ya, entonces acá tengo esta presentación, está en el aula. Recuerden que en el aula, ¿cierto?, está todo ordenado por pestañitas. Profe, Y dígame. No, profe, disculpe, solamente está presentando pantalla, ¿cierto? Ay, eso sí, sí. está
No está Ah, no, mira, se me no cayó se ve. el compartir pantalla, ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Ahora, muchas gracias. Ahora estoy mostrando el aula entonces, y en el aula está esta pestañita que dice ensayo académico. Dice, en esta asignatura, a las otras carreras, primer y segundo año, les tocó, ¿cierto?, en distintas asignaturas, pero hay una, ¿cierto?, que está organizando esta escritura del ensayo. Vamos a escribir un ensayo académico. Este género consiste en exponer el análisis de una problemática a partir de la complementación o contraste de distintas fuentes leídas. Aquí ya tenemos al menos 5 fuentes que ustedes leyeron para este primer control de lectura. Este tipo de texto se escribe de manera argumentativa, es decir, yo sostengo, ¿cierto?, una tesis, que es esta postura frente a un tema, ya que el autor, que va a ser usted, construye una versión crítica de lo leído, ¿cierto? Entonces, yo les decía que podemos trabajar con los textos de referencia, pero también a partir de su experiencia. Estoy mirando si alguien parece que quería entrar. No. Tengo la impresión de que sí. Dejen, voy a tener que bajar la presentación porque cuando hago esto no puedo... Sí, ahí está, Catalina Trejo. Cuando tengo la presentación puesta no puedo dejar que alguien ingrese. Catalina Trejo. Ya, de nuevo. Entonces, bienvenida Catalina. Estaba presentando. Luego dice, para que puedas escribir tu ensayo, debes revisar el material que dejaré a continuación. Posteriormente, revisa la cápsula que estará disponible el viernes 2 de diciembre. ¿Por qué puse una cápsula? Es porque con el otro paralelo, ¿cierto?, voy en desfase y perdí toda la clase del viernes y ya no los voy a ver hasta el próximo viernes. Pero esta clase que yo estoy grabando en este minuto va a funcionar como cápsula porque aquí van a estar todas las orientaciones. Una vez que terminemos la clase, yo voy a subir la grabación al aula y ustedes van a poder ver esto todas las veces que quieran. El lunes 5 de septiembre, hoy día, discutiremos en clase sobre cómo iniciar el trabajo, que es lo que estamos haciendo justamente hoy día. Entonces, lo primero que vamos a mirar es esta presentación, que yo ya la tenía abierta acá. Acá está abierta, y que es un PDF que ustedes pueden descargar y que muestra primero que todo el proyecto Escritura y Lectura Académica, EDE, EVA y EPE 2022, que son las 3 carreras de la Escuela de Pedagogía. Establece su propósito: sistematizar un modelo de apoyo para mejorar las habilidades de escritura y lecturas evaluadas al ingreso de la carrera. Esto, ¿cierto?, es un insumo que nosotros y nosotras, varios académicos de la Escuela de Pedagogía, vamos a recoger para proponer un plan de mejora de las habilidades de ustedes de escritura, considerando varias cosas, considerando que durante toda la carrera ustedes van a estar escribiendo textos académicos y además tienen, ¿cierto?, al final de su proceso un trabajo de titulación donde tienen que desarrollar también un texto que demanda habilidades de escritura bastante, ¿cierto?, desarrolladas de parte de los estudiantes. Aquí están las etapas del proyecto, yo se los voy a mostrar. Hay un modelamiento del género a profesores y estudiantes, que esa es, ¿cierto?, mi parte, la parte que yo voy a desarrollar, mostrándoles cómo se escribe este ensayo académico. Vamos a incorporar la incorporación de evaluaciones al sílabus de la asignatura. Como este es un proyecto emergente, yo les señalé, ¿cierto?, que vamos a incorporar su escritura como parte del siguiente control de lectura.
Entonces, por ejemplo, en vez de tener la fase de aplicación de los textos, que es lo que más demanda tiempo, ustedes pueden presentar lo que ya hayan construido de su ensayo. Estamos ahí en aplicación de primera evaluación, formativas o sumativas, eso iba a depender de cada profesor. Un profesor de otra carrera podría decir simplemente yo voy a hacer esto como una actividad formativa, pero aquí, cierto, en esta asignatura, en los 3 paralelos, le estamos dando una vuelta para que también tenga alguna calificación. Luego que ustedes entreguen sus textos, vamos a hacer análisis de resultados del equipo y retroalimentación, es decir, les vamos a hacer una devuelta de los ensayos. No es que vamos a tomar los ensayos y nos vamos a ir y nunca más ustedes van a saber qué pasó con ellos, sino que vamos a trabajar sobre los resultados para establecer un plan de mejora. Luego va a haber una segunda aplicación que esa sí va a ser evaluada, que yo se las voy a informar en su minuto, y nuevamente el análisis de los resultados. Entonces esto tiene un circuito que tiene que ver, ¿cierto?, con la consideración que ustedes como profe lo deben saber, que la escritura es un proceso que se acompaña permanentemente y no responde a un trabajo del minuto en que yo escribo y entrego, sino que es una habilidad que se desarrolla, ¿cierto?, con todo el andamiaje que sea posible y que en este caso, ¿cierto?, va a venir de mi parte. ¿A qué le vamos a llamar ensayo académico? Le vamos a llamar a un género que se sustenta en que ustedes se expongan el análisis de una problemática a partir de la complementación o contraste de diversas fuentes leídas. Yo en este caso, y esto quiero que me lo escuchen así súper clarito, yo en este caso he hecho el ejercicio de mostrarles cómo usted podría llegar a pensar en el ensayo que tiene que escribir a partir de la discusión que hemos tenido desde la consideración de cómo enseñar gramática en la escuela. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los enfoques de la enseñanza de la gramática? ¿Qué habilidades potencia, cierto, el conocimiento gramatical? Pero eventualmente, ¿cierto?, este ensayo podría estar realizado también respecto de alguna otra temática que a usted le interese discutir y que tenga que ver con el mundo de la educación, evidentemente, producto de cursos anteriores en los que usted también ha leído una cantidad de textos que le pueden permitir sostener esa discusión. ¿Ya? Entonces, primera cosa, ¿cierto?, tiene que partir de un corpus o un cuerpo de lectura que usted pueda evidenciar. Y eso implica que a lo mejor, si usted quiere hacerlo sobre, no sé, algún aspecto de la pedagogía, también lo puede hacer. ¿Cómo se escribe este texto? Se escribe de manera argumentativa. Es decir, la visión de usted como autor o autora es la que debe organizar la escritura del texto, la suya. Y para eso, ¿cierto?, usted tiene que establecer, como lo hacemos cada vez que escribimos un texto argumentativo, tiene que establecer este punto de vista, esta tesis, si queremos llamarle así, esta opinión fundamentada acerca de un tema y a partir de lo que ha leído. ¿Ya? Un ensayo argumentativo no se escribe así, ¿cierto?, solamente en virtud de lo que yo sé, de lo que yo manejo del tema, sino que tiene que venir respaldado con fuentes. ¿Qué debe tener un buen ensayo académico? Tres partes, vamos a llamarlo así, 3 partes, o una estructura que tiene 3 momentos con los que ustedes están súper familiarizados porque en realidad no hay ningún texto que ustedes hayan escrito en algún momento de su vida que no haya tenido la necesidad de una introducción, un desarrollo y un cierre o conclusión más un título. En la introducción usted presenta el tema e identifica la problemática, ¿ya?
voy a seguir haciendo este modelamiento con el caso de gramática, que es algo que en este momento, ¿cierto?, está súper a la mano a partir de lo que están haciendo para esta asignatura. Y desde allí voy a construir el ejemplo, volviendo a señalarles que ustedes pueden escoger otra área siempre que estén marcadas, ¿cierto?, en lo pedagógico. Entonces, usted presenta el tema y puede poner allí una introducción donde señala, ¿cierto?, que el currículum escolar hoy día en Chile ha puesto entre sus objetivos de aprendizaje algunos que se vinculan con el dominio de ciertas estructuras gramaticales en la consideración de que éstas facilitan y permiten el desarrollo de habilidades superiores como la escritura de textos. Eso ahí usted tiene al tiro un referente que es el currículum escolar. Usted puede ir a revisar los fundamentos del currículum para la asignatura de lenguaje y va a encontrar, ¿cierto?, un subtítulo que se llama Manejo de la lengua, y ahí está la explicación que le sirve a usted para contextualizar esta problemática. Y entonces, ¿cierto?, usted allí puede generar esta introducción al tema y puede identificar la problemática, que es, ¿cierto?, cuál es el dominio gramatical que tienen los profesores y profesoras de educación básica, y si usted quiere, de educación media, cuál es el dominio que los profesores tienen sobre gramática y cómo ésta se enseña en el colegio. Entonces, usted puede partir allí de un supuesto que es, para poder enseñar gramática hay que tener un dominio gramatical. Ahí usted tiene un punto de vista, una tesis, una opinión que usted va ahora a buscar, ¿cierto?, argumentar a través de las lecturas. Entonces usted ha tomado una posición. Los profesores para enseñar gramática tienen que tener un dominio gramatical que les permita hacer la transposición didáctica, que es algo de lo que hemos hablado en clase. Lo que quiere decir, ¿cierto?, a su vez, que si el profesor tiene un pobre dominio gramatical, probablemente no va a tener, ¿cierto?, las herramientas para mejorar los textos escritos de sus estudiantes, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a quedar en correcciones de los textos de sus niños y niñas de manera superficial, viendo elementos como ortografía, estructura, pero no va a poder meterse, ¿cierto?, en la construcción del texto porque no tiene las herramientas. ¿Qué dice la literatura al respecto? Dice que efectivamente, y esto lo hemos visto en clase, hay un descrédito sobre la gramática, y este descrédito tiene que ver por la historia de cómo la gramática ha estado presente en las aulas. Y ahí está toda la discusión que ya tuvimos en clase respecto a la predominancia de una gramática puramente normativa, muy presente en Chile ese enfoque de enseñanza de la gramática en el currículum escolar anterior a este, ¿cierto?, del que yo les hablaba del año 92, que marca un nuevo rumbo al señalar, ¿cierto?, que la enseñanza del lenguaje va a estar en un enfoque comunicativo, y que lo que ha habido antes, ¿cierto?, es una gramática descontextualizada, porque la importancia de escribir textos, ¿cierto?, parecía que no estaba patente en la forma, ¿cierto?, en que generaciones atrás eran educadas. Y hoy día, en cambio, tenemos un currículum escolar que tiene una enorme cantidad, un tercio de sus objetivos de aprendizaje son de escritura, y dentro de esos de escritura están metidos los de gramática. Y ahí, evidentemente, ¿cierto?, le llamamos discusión crítica a esta vuelta que usted le da a los aportes teóricos. No basta con que usted diga que Casani, ¿cierto?, señala, no sé, que la arquitectura sintáctica es un aspecto de atención preferente en el aula,
Y para eso tenemos muchas actividades didácticas que podemos hacer para mejorar la escritura de los estudiantes, sino que además debemos decir que efectivamente en la discusión crítica esto es algo de lo que en general las aulas están carentes. Y ahí incluso usted puede argumentar con su propia experiencia. Pensar en cuando a usted le pidieron escribir un texto como estudiante, como escolar, y hubo atención a la forma en que usted estructuraba ese texto desde el área del dominio de la lengua. O si esas correcciones que usted recibía habitualmente estaban puestas en elementos, no sé, de la estructura superficial del texto. Cuántas, no sé, cuántos párrafos, cosas que son igualmente importantes, pero que no mejoraban la forma en que usted escribía. Y hoy día usted se enfrenta, ¿cierto?, a la necesidad de escribir textos académicos, y la verdad es que ahí usted puede usar su experiencia. Se siente inseguro, insegura, o en realidad, ¿cierto?, siente que sus textos están bien escritos y ahora puede mirar que si usted escribe buenos textos es porque finalmente, ¿cierto?, estas arquitecturas sintácticas de las que habla Casani formaron parte de lo que usted aprendió en el colegio. O sea, ahí hay una discusión que ustedes tienen que darle una vuelta. Y finalmente, se cierra el ensayo académico con la identificación de las fortalezas y debilidades de la problemática discutida, que no es otra cosa que decir que efectivamente este tema es un tema de mucho interés para quienes se están formando como profesores de lengua, que es el caso de ustedes, a pesar de que ustedes son profesores y profesoras de educación general, de educación básica. No todos van a tener mención lenguaje, pero todos van a tener que enfrentar el proceso de que sus niños y niñas escriban. Desde ciencia, desde matemática, desde historia y sobre todo si hacen integración curricular. ¿Ya? Aquí hay una lámina que va aportando varios tips para mejorar, ¿cierto?, su texto. Por ejemplo, ¿cómo se redacta un buen título? ¿Ya? Y fíjense ustedes que acá tenemos, ¿cierto?, como un post-it que dice: el título presenta de manera precisa el tema y el problema del ensayo. Fíjense ustedes que aquí hay un mismo tema que ha sido trabajado con 4 formas de poner el título sobre este tema, donde dice: consolidado en progreso básico inicial, es como yo evaluaría el título que usted va a poner, ¿cierto? Si su tema es formación ciudadana y usted simplemente le pone a su ensayo formación ciudadana. Entonces, yo calificaría su texto en nivel inicial porque su título dice mucho y a la vez no dice nada. O sea, formación ciudadana del tamaño del Titanic, y probablemente usted está abordando un espacio de ese tema del tamaño, ¿cierto?, de una embarcación chiquitita. No obstante, su título dice formación ciudadana. Entonces, hay allí una identificación del ámbito del tema, pero no de la especificidad de lo que usted está haciendo. ¿Qué sería en el nivel básico? Un poquito mejor: enseñanza de la formación ciudadana, lo que todavía es tan amplio, ¿cierto?, que no me va a permitir a mí determinar todavía de qué se trata su ensayo. En progreso quiere decir que está en fase tiene la potencialidad de convertirse en un buen título. Tensiones didácticas, ya. Tensiones didácticas. A lo mejor habría sido, ¿cierto?, mucho mejor tensiones didácticas en la formación ciudadana, porque una tensión didáctica ya implica que usted se metió en un tema y está tomando varias perspectivas. Una tensión se hace cuando algo se está tironeando desde varios lados, ¿cierto? ¿Qué sería consolidado? Tensiones didácticas para la enseñanza de la formación ciudadana en la actualización, ¿ya?
Y ahí hay un título que de alguna manera engloba de manera mucho más precisa aquello que usted se ha propuesto eh, en su ensayo. Si lleváramos esto al plano de la gramática, un título en nivel inicial sería gramática, gramática, ¿ya? Y un título en nivel consolidado sería, ¿cierto? Voy a tomar lo mismo, tensiones didácticas para la enseñanza de la gramática en el currículum escolar chileno, ¿ya? Entonces yo digo, lo que está mirando, ¿cierto? Son las distintas perspectivas didácticas que hay sobre la enseñanza de la gramática. Aquí este es un modelado. Aquí está el tema completamente desarrollado. ¿Ya? Entonces, este texto se llama Tensiones didácticas para la enseñanza de la formación ciudadana en la actualización. ¿Cómo sería una buena introducción y presentación del tema? Fíjense ustedes que tiene un marcador discursivo ahí. Yo sé que no saben todavía lo que es un marcador discursivo, pero es como esta frase que está aquí, que les estoy marcando, y que inmediatamente, ¿cierto?, nos sitúa en la actualidad. En la actualidad, la educación ciudadana cada vez toma un rol más fundamental en nuestro país, sobre todo considerando que desde marzo de 2016 se promulgó la Ley 20.911 que crea un plan obligatorio en este ámbito. Fíjense ustedes que nos metió inmediatamente en contexto. Esto sigue los lineamientos de Muñoz y Torres. Fíjense que al tiro mete un referente, no espera hasta la discusión, sino que va construyendo en base también a las lecturas de referencia. Esto sigue los lineamientos de Muñoz y Torres, que relevan un estilo de enseñanza ligado a la conciencia crítica y también vinculado a la comprensión de la ciudadanía como una forma de intervención en el mundo que posibilita a los sujetos y a la escuela asumir un rol histórico. Y ahí está citado Paulo Freire. Este es el gran desafío que todos, desde nuestros distintos roles en la sociedad, debemos propender a alcanzar. Entonces, ahí está el contexto. Todavía, fíjense ustedes, que no hay un tema. O sea, ¿cuál es la posición o el punto de vista que vamos a desarrollar? Todavía no está dicho. Esto es solo la presentación. Vamos a ir a identificar la problemática. Fíjense ustedes que lo que está marcado en celestito acá tiene que ver con la identificación del ámbito temático. Vamos a ver la problemática, que fíjense ustedes ahora que está marcado en algunos textos en rosado. Seguimos pensando en un texto en el nivel consolidado. Debido a la diversidad existente en nuestras aulas, cada vez más se requiere la creación de espacios de trabajo donde el respeto, la tolerancia, la participación, colaboración, la inclusión y la posibilidad de tomar decisiones conjuntas e informadas constituyen experiencias y vivencias cotidianas por parte del estudiantado, y no solo conceptos a ser aprendidos de forma memorística, tal como nos indica Muñoz y Torres, que ya lo habían citado previamente. Por lo que un gran desafío es la actualización docente junto al proceso de reflexión pedagógica, siempre enfocado en una perspectiva de derechos humanos. Entonces, allí está la problemática. Los profesores y profesoras necesitan actualizarse curricularmente en lo que implica la formación ciudadana y además necesitan desarrollar procesos de reflexión pedagógica, además en una perspectiva de derechos humanos. Entonces ahí está la problemática. Aportes teóricos. Salazar, Orellana, Muñoz y Cárcama 2021 señalan que para que una política pública educativa como la formación ciudadana cumpla su objetivo democratizador, debe tener en cuenta la naturaleza política de la escuela, y las desigualdades con que sus integrantes se involucran en ella, ya que estamos ante un espacio horizontal. Para complementar, fíjense ustedes que utilizan esta expresión para decir, y además de lo anterior, Quintana y Rabuco señalan que la educación para la ciudadanía no puede ser un fenómeno situado en lo abstracto,
sino que su legitimación proviene desde la comunidad donde se ejerce y tiene directa relación con las características culturales y sociales de los contextos educativos. Entonces, fíjense ustedes que aquí fuimos viendo que nos decían los autores al respecto. Discusión crítica. Entonces, tenemos allí un contexto, que es este contexto, ¿cierto?, de la ley que indica que las escuelas tienen que hacer formación ciudadana. Tenemos un punto de vista, ¿cierto?, o una problematización que es que entonces los profesores y profesoras necesitan una actualización en esta temática, en un enfoque de derechos humanos. Tenemos lo que dice la literatura al respecto y ahora tenemos una discusión crítica. Dice, se analiza y discute puntos de vista propios mediante la confrontación o complementación de las fuentes bibliográficas, estableciendo una línea argumental que sostiene la postura. O sea, usted no necesita a lo mejor confrontar, necesita decir, efectivamente, lo que estamos diciendo ya lo ha dicho la literatura especializada. Acá dice, lo anteriormente mencionado cobra mucho más sentido, ahí está la voz de usted como el que escribe este ensayo, al pensar en que la enseñanza debe ser significativa y situada. Por lo tanto, contar con la experiencia de los docentes y estudiantes resulta fundamental, debido a que, fíjense que hay un conector ahí, el plan y la formación ciudadana en general es dirigido a niños, niñas y adolescentes. Esto implica que la planificación curricular debe considerar a los niños, niñas y adolescentes como protagonistas de su propio aprendizaje. En este sentido, para aplicar un enfoque de aprendizaje situado, podría ser pertinente y óptimo para alcanzar los aprendizajes esperados. Y vamos ya al cierre, ¿cierto?, donde están las fortalezas y las debilidades de la problemática y la proyección de la discusión. Tras el análisis, podemos decir que actualmente esta problemática abordada nos permite fortalecer como futuros docentes el desarrollo de las relaciones sociales, fomentando la convivencia en la diversidad y el reforzamiento de los contenidos, de los conocimientos y habilidades. Y ahí nuevamente hay una cita que es el PNUD 2021. Sin embargo, una debilidad es que el enfoque actual, tanto en la investigación en educación ciudadana como en las intervenciones educativas, como nos menciona Kerr, se encuentran escasamente integrados, con un enfoque centrado principalmente en lo civil o lo social comunitario. En consecuencia, y ahí el texto, ¿cierto?, se cierra. ¿Qué recomendaciones se hacen? Manejo de conceptos disciplinares, utilizar de forma precisa y clara los conceptos y términos abordados, de acuerdo a las lecturas referidas, utilizar conceptos y términos con fluidez, permitiendo construir relaciones argumentadas claras, utiliza 4 o más citas pertinentes con la temática abordada. Y desde las convenciones del lenguaje, el correcto uso del vocabulario, de la ortografía literaria acentual y puntual, redacción de ideas de manera clara, permitiendo la comprensión total del texto, o sea, usted escribe, se lee, escribe, le vuelve a dar una vuelta hasta tener, ¿cierto?, el producto final. Y aquí hay, ¿cierto?, algunas indicaciones respecto de cómo incluir la cita, ya que yo sé que esto ya lo han trabajado en otras asignaturas, pero de todas maneras les queda aquí un link en que ustedes pueden ir a un documento que es el manual de norma APA. Ya, ahí lo pinché, ahí está, normas APA. En lo formal, parece que me está cargando de nuevo el ensayo. Ya.
en lo formal. Entonces, formato tamaño carta, fuente Arial 11 o Times New Roman 12, interlineado 1,5, márgenes 2,5 por 3, que es la que siempre da, ¿cierto?, el procesador de texto. Texto justificado, es decir, usted lo alinea, ¿cierto?, a la derecha. Referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, ese es el documento que ustedes pueden utilizar para ir siguiendo la estructura del ensayo. Este es un ensayo que debiera tener máximo unas 1000 palabras. Aquí van a encontrar la rúbrica del ensayo. Fíjense que están los mismos elementos: presentación del tema, identificación de la problemática, aportes teóricos, discusión crítica, identificación de las fortalezas y debilidades. Y acá abajo está la rúbrica. Aquí está la rúbrica. Aquí están los mismos elementos, ¿cierto?, que yo les acabo de dar. Bien, he vuelto acá donde están ustedes. Déjenme ampliar la selección. Ya, entonces, esas son las orientaciones generales para escribir este ensayo. Estoy pensando en que esto debe tener, déjenme buscar un Word, a ver, el mismo Word que les presenté. Fíjense ustedes que aquí abajo, aquí, donde estoy moviendo el cursor, está el contador de palabras. Este texto tiene 1694 palabras, pero considerando que, voy a hacer algo, considerando que tiene las tablas, ¿cierto?, que lo tiene en formato de rúbrica, vamos a hacer algo. Ahí tengo 728 palabras. 1092. Vamos a sacarle 92 palabras, 1044, 1009. Ya. Es como eso, miren. Alrededor de 2 páginas. Esos son 1000 palabras. ¿Ya? Ahora, si se llegan a pasar, como alguien que me escribió un correo y me dijo: profesora, yo sé que usted dijo 500 palabras, pero me pasé en, no sé, en 30, claramente no hay problema. Pues la idea es que el ensayo no tenga 200 palabras, ni tampoco tenga 10.000, ¿ya? Entonces yo les estoy mostrando que con todos los espacios, ¿cierto?, que están entre medio, si yo le sacara, por ejemplo, aquí las viñetas, claramente esto se va a achicar un poco, ¿ya? Entonces, más o menos 1000 palabras es lo que debiera tener un primer ensayo, ¿cierto?, que cumpla con las características que les acabo de mostrar. ¿Cuándo se presenta este ensayo? En un texto que usted me diga: ya profesora, yo lo entrego, nosotros lo vamos a recibir, vamos a hacer una revisión, voy a hacer probablemente una retroalimentación general y luego ustedes van a poder hacer ajustes a ese texto en el mismo circuito que yo les mostré al comienzo. Calendario. Ya, calendario. Déjenme abrir mi calendario para mostrarles la fecha. Estamos aquí, ¿cierto? Estamos a 5. Ustedes debieran entregar el jueves 15. El jueves 15. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí yo también, porque como tengo el otro paralelo,
también, y con el otro paralelo tengo los días en diferido con ustedes. Enzo, te doy al tiro la palabra. Te escucho, Enzo, te escucho. Hola, profe, quería hacerle una consulta respecto, la fecha del 15 es para hacer la entrega final que ya va a venir con la retroalimentación que usted va a No, no, hacer, o va a no, no. ser para recién usted hacer la retroalimentación y después nosotros poder corregirlo? Sí, 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 es así, es para que ustedes me lo entreguen así, listo el texto, y luego yo haré una retroalimentación, pero eso es más adelante, o sea, el jueves 15 se entrega el ensayo. ¿Ya? Se entrega. No van a tener posibilidad de recibir una retroalimentación antes porque no nos va a dar el tiempo, ¿ya? No nos va a dar el tiempo. Pero yo, una vez que ustedes me lo entreguen el 15, ¿cierto? Ya voy a considerar esa primera entrega como parte de una nota, ¿ya? Una nota por esa entrega. Una nota o un puntaje, ¿cierto? Que yo le pueda anexar al control de lectura y eso, fundamentalmente. No voy a alcanzar a hacer retroalimentación antes del 15. O sea, ustedes trabajan en su ensayo. Si tienen alguna duda en clase, por ejemplo, usted me dice, profesora, ¿me puede leer este párrafo? Estoy parado aquí y a lo mejor avanzan, pero el 15 lo entrega, ¿ya? Jueves 15, por aula. Se entrega por aula. No sé si alguien tiene más otra duda respecto al ensayo. Ya. Perfecto, entonces.